Buenos días, amados. Una vez más, bienvenidos a los que se están conectando con nosotros. Y qué gozo y qué grato ver lo que Dios está haciendo en medio de toda esta situación. Nos gozamos esta canción de Comunidad Cristiana de Fe del Norte, bajo la producción del hermano Carlos Guardela y su equipo. Ha sido realmente un tiempo de bendición. Y esta canción está apoyada en Isaías, ¿verdad? Que dice que Dios está haciendo algo nuevo, y yo lo creo. Creemos firmemente que Dios está haciendo algo nuevo en medio de nosotros. Y hoy quiero hablar sobre esto. Dios ha estado inquietando mi corazón en los últimos días, en las últimas semanas, y hemos procurado conectarnos con lo que Dios quiere hablar a la iglesia a nivel mundial. Nosotros somos un pedacito aquí en Turbaco, pero necesitamos estar conectados con lo que Dios quiere hablar a todos como iglesia. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que ores primeramente conmigo en esta hora, y que tú y yo hoy podamos ser llenos, podamos recibir esa porción, esa impartición que viene del corazón de Dios. Y yo espero realmente poder compartir contigo esa llenura, eso que Dios quiere hablar con nosotros. Así que te quiero pedir que me acompañes allí a orar para que sea Dios hablando en esta mañana a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, te pedimos que no sean palabras de hombre, sino que sean las palabras que vienen guiadas por tu Santo Espíritu, para hoy, Señor, entender, recibir y poder aplicar, oh Dios, lo que tú quieres hablarnos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy clamamos para que el Dios de los cielos se derrame en medio de nosotros, para que una visitación tuya en medio de nosotros y en esta mañana sea manifiesta en el nombre de Jesús. Y bueno, de verdad que una vez más gracias a todos los que están allí conectados con nosotros. Y hoy he querido compartir una palabra que he querido llamar ¿qué quiero para esta cuarentena? Las imágenes que vamos a estar compartiendo para apoyar esta predicación, queremos que puedas prestar allí atenta nota y podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y quiero preguntarte, estamos en un tiempo de confinamiento, estamos en un tiempo de cuarentena, pero sobre todo estamos en un tiempo en el que necesitamos entender detrás de todo esto qué quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Y quiero decirte que indistintamente de las circunstancias en las que nosotros nos encontremos, todo el tiempo necesitamos mantener ese mismo lente, esas mismas gafas puestas. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo en este tiempo? ¿Qué está provocando Dios en mi corazón? ¿Qué quiere Dios remover de mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo ajuste en mi recorrido? Y quiero hacer rápidamente un resumen de cosas que hemos estado hablando en los últimos domingos desde que esto inició. Y hemos estado diciendo, primeramente estuvimos hablando que Dios quería traer orden. A nivel mundial, una de las cosas que se ha entendido es que todo este proceso, producto de una enfermedad provocada por los hombres, Dios ha querido usarla para traer orden al corazón de la humanidad, para volvernos a nuestra intimidad, volvernos a las casas y poder hacer los ajustes de esas cosas que habíamos dejado que se desajustaran en el camino. Amén. Yo estuve compartiendo también que estamos en un tiempo de la necesidad de buscar el reposo que trae paz. Y hablábamos del día de reposo. Y el día de reposo es ese tiempo, es ese espacio, es ese momento que yo busco, que yo procuro, en el que yo me involucro para poder conectarme con el Señor, para poder entender lo que Dios está haciendo, y a causa de ese buscar de Dios viene la paz de Dios sobre mi vida. Amén. Hemos estado hablando que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero compartirte algo muy pequeñito que en algún momento hizo que se hiciera un cambio de mi mentalidad. Y hace algunos años, cuando estábamos en otro país, recuerdo que por alguna razón, me imagino que por esos complejos que a veces surgen en nosotros y por las diferentes situaciones que vivimos, en mi entender había una manera de considerar que Dios obraba a veces de una manera distinta según donde hubiésemos vivido, ¿verdad? Y a veces tenemos la idea de que yo puedo vivir mejores cosas o peores cosas dependiendo de las circunstancias que me rodeen. Y déjame decirte que no es así. Y recuerdo que hablaba con alguien, una mujer muy linda, una mujer de Dios, ya una mujer anciana, no sé si incluso todavía vive, y ella me dijo: quiero invitarte y quiero animarte a que cambies esa manera de pensar.
porque el Dios de los americanos es el mismo Dios de los colombianos, y es el mismo Dios de los africanos, y es el mismo Dios de los chinos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y en todo lugar Él está obrando. Y en la alabanza mencionaba que seguimos oyendo milagros, seguimos oyendo de testimonios, y estoy segura que siguen operando milagros de parte del Señor de manera sobrenatural. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y mi esposo también estuvo hablando sobre la avaricia, cómo ese corazón lleno de avaricia no permite que yo pueda aprovechar, que yo pueda aprender, que yo pueda disfrutar esas cosas que Dios quiere traer sobre mi vida. Amén. La necesidad de vivir con la generosidad de Dios, la necesidad de que aprendamos a conocer y a practicar el ser generosos, porque Dios ha puesto en nosotros una actitud que debe reflejar el corazón del Padre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y dentro de nuestra esencia debe estar la esencia de la generosidad. Y finalmente el domingo pasado estuvo hablando sobre el perdón, la importancia del perdón. Y yo quiero decirte que todo esto que hemos hablado, todas estas palabras que Dios ha traído domingo a domingo, tienen que ver con lo mismo que hoy voy a estar compartiendo. Una prédica no es un mensaje aislado, una palabra entregada el domingo a una congregación no es simplemente el pensamiento que se ocurrió durante la semana y que me pareció una buena idea compartir. Tiene que estar conectado con un hilo conductor de lo que Dios está hablando. ¿Sabes por qué? Porque lo que sentimos que inspira las predicaciones tiene que ser el Espíritu de Dios. Y cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, nos sorprende que muchas veces nos damos cuenta que coincidimos con el mensaje de una persona u otra. Y una de las cosas que siento que Dios ha estado hablando de una manera muy poderosa es la necesidad de fluir en el Espíritu como un solo cuerpo. Y yo quiero pedirle aquí a mi equipo que esté atento, porque vamos a necesitar estar compartiendo las imágenes. Quiero pedirle para que estemos atentos a estar compartiendo las imágenes que vamos a necesitar. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que en este tiempo, una de las cosas que primero estuvimos mencionando como iglesia es que Dios y la circunstancia llevó a que se cerraran los templos, pero la iglesia no está cerrada. La iglesia somos tú y yo en cada una de las casas. Así que una de las cosas más valiosas es que el fluir del Espíritu, Dios tal vez ha permitido que nosotros estemos en confinamiento, pero el Espíritu de Dios no está encerrado. El Espíritu de Dios no está de manos atadas. El Espíritu de Dios, así como en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, está operando. En este momento el Espíritu de Dios está hablando a su pueblo. En este momento el Espíritu de Dios sigue guiando y mostrando lo que quiere hablar. Y una de las cosas, y yo quiero que allí proyectemos esa imagen que dice qué está hablando Dios en este tiempo, es de manera generalizada, y yo no sé si tú lo has podido escuchar, pero a diferentes hombres de Dios, a los grandes profetas de este tiempo, a Cindy Jacobs, a estos grandes hombres que están identificados como los profetas que Dios está usando en este tiempo. Una de las cosas y de las constantes que están hablando en este momento de confinamiento es que estamos a puertas de un tercer Pentecostés y estamos a las puertas de un avivamiento. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que Dios está hablando a la iglesia? Y tú dirás, la pastora habla de un tercer Pentecostés. ¿Cómo así? Yo solamente conozco uno. Y eso lo vamos a estar hablando en esta mañana. Y quiero que todos estén muy atentos, porque en mi corazón está el deseo ardiente que realmente salgamos de este mensaje con la convicción, con la determinación, pero también con el ardiente deseo, como dice la palabra, de poner por obra esta palabra que estamos escuchando en la mañana de hoy. ¿Ok? Así que vamos a ver la imagen que habla allí del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? El primer Pentecostés que nosotros conocemos es el Pentecostés que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Y déjame ponerte un poquito en contexto. Pentecostés no fue el evento. Pentecostés es una fiesta que tradicionalmente celebran los judíos. Y esta fiesta hacía referencia a los 50 días después de haber pasado la Pascua.
En este momento, el pueblo de Israel y la tradición judía se congregaban en este lugar para celebrar la fiesta de Pentecostés. Lo que ellos celebraban era el haber salido del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, perdón, el haber salido de la esclavitud. Y hoy estaban celebrando en esa fiesta el que eran libres. Pero en este momento acababa de pasar el evento de Jesús, acababa de pasar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús en el versículo, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7 y 8, y quiero animarte a leerlo allí, no recuerdo si lo pusimos acá, no. En el versículo, capítulo 1, versículos 7 y 8, allí Jesús se les había aparecido y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando yo preparaba esta palabra, tiene que ver con lo que aún hoy está sucediendo. Ninguno de nosotros sabe cuándo se van a dar las manifestaciones de Dios. Pero el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que tengamos allí una atención y estemos concentrados en una palabra clara que Jesús les estaba dando a los discípulos. Aquí Jesús se había aparecido después de morir, estaba caminando en medio de ellos, estaba comiendo con ellos y seguía actuando como el Hijo de Dios. Y les dijo: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos. ¿Cuándo Dios se va a manifestar? Ninguno de nosotros lo sabe. Pero lo que es cierto es que cada vez que Dios se manifiesta, esto debe provocar en nosotros una actitud de ir por Samaria, por Judea y salir en una actitud de correr y compartir el poder de Dios y la manifestación de Dios. Entonces, Pentecostés es una fiesta judía que coincide con una manifestación en la cual se derramó el Espíritu Santo. Y no sé si tenemos allí la imagen, pero vamos a leer la porción de Hechos 2. Dice: al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Ahora, ¿qué sucedió en Pentecostés? ¿Qué provocó Pentecostés? Y allí tenemos una imagen que nos ayuda a resumir eso. Primero, fue una visitación inesperada del Espíritu Santo sobre la tierra. Hoy día nosotros identificamos y nombramos Pentecostés como esos eventos a través de los cuales se manifiesta la gloria de Dios sobre la tierra. En Hechos 1:7, como les decía, Jesús les dijo que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en ese momento de Pentecostés, eso fue lo que sucedió. Fue una manifestación tan sobrenatural, una manifestación tan impresionante, que se empezaron a generar cualquier cantidad de especulaciones alrededor de eso, cantidad de interpretaciones alrededor de eso. Pero lo que sí es cierto es que ese evento marcó un antes y un después en la historia de la iglesia de Jesucristo, porque a partir de allí no quedó duda que el poder de Dios había quedado sobre la tierra después de la partida del Hijo de Dios. Amén. Este evento es lo que muchos autores llaman el inicio de la iglesia de Jesucristo. Es este evento sobrenatural, este evento grandioso que provocó el reconocimiento que el poder de Dios se movía sobre la tierra. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 22 dice que hay algunas señales. Dice allí que el orar en lenguas es para los que creen, pero la interpretación de las lenguas es para los que no creen. Y hay cosas que Dios ha provocado para sus hijos, para los que tienen una relación con Dios. Pero hay cosas que Dios permite que suceden para que Él sea revelado a aquellos que no son sus hijos. Y Pentecostés es un evento que representa este tipo de situación. Los que estaban allí, que eran parte del pueblo cristiano, recibieron una manifestación de Dios tan impresionante que ellos mismos fueron impactados. Y como consecuencia de ese evento, lo que esto debió provocar fue una invitación a ir por todo el mundo para predicar el evangelio. Pero este mismo evento provocó que los que no creían
creyeran, que los que dudaban dejaran de dudar y empezaran a caminar con fe. Ahora bien, tú viste que yo mencioné que en este momento como iglesia estamos hablando de dos eventos que se están anunciando, un tercer Pentecostés y un avivamiento. Y yo quiero decirte que de alguna manera estos son dos conceptos que están conectados. Ahora tú dices tercer Pentecostés. ¿Cómo así, pastora? Usted está mencionando el primer Pentecostés que lo relata el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuándo sucedió que nosotros no sabemos? Y yo quiero que compartas allí esta imagen que dice segundo Pentecostés, la calle de Azusa en Los Ángeles, California. Voy a contarte un poquito de este evento. Y quiero que sepas que a lo largo del mundo tenemos otros eventos en los que se ha manifestado un derramamiento del Espíritu de Dios de una manera tan sobrenatural que no podemos cuestionar que es Dios mismo visitando la tierra. ¿Cómo así? A lo largo de la historia han habido muchas situaciones, muchos eventos en diferentes lugares del mundo que han provocado un mover tremendo del pueblo de Dios y de la manifestación de Dios. Pero este evento en particular es lo que mundialmente se conoce como el segundo Pentecostés. Y esto sucedió alrededor del año 1905. Fue un pequeño grupo de afroamericanos sedientos por un avivamiento en una pequeña iglesia bautista y Dios los tocó para provocar ese proceso. Ellos ya venían en este querer orar, en este querer ser avivados, hacían parte de una iglesia bautista. Las iglesias bautistas son iglesias de sana doctrina, pero en sus inicios fueron iglesias que se levantaron con un celo por la palabra, pero de pronto no tenían como parte de su esencia esta libertad del mover del Espíritu Santo. Y en esta pequeña iglesia, a través del pastor William Seymour, él era hijo de un esclavo que sirvió durante la Segunda Guerra Civil. Y al parecer el venir de esta descendencia de haber sido esclavos provocó en él, al conocer del Señor, una necesidad muy grande de sentir la libertad de Cristo, de anhelar el ser liberados por el Señor. Y a partir de este mover, allí que sucedió, han comenzado a orar y en este pequeño lugar se desató un avivar de Dios y literalmente cuenta la historia que fue un evento muy similar al de Hechos de los Apóstoles, donde se relata la fiesta de Pentecostés, donde descendieron visiblemente lenguas de fuego, donde pudieron experimentar el rugido del viento en medio de ellos. Y fue una reunión en la que se convocaron, pero quiero compartirte que fue una reunión que duró muchos días y provocó la transformación de toda esta región, de todo este sector de Los Ángeles. Y hubo si un terremoto estremece la tierra, esto fue un terremoto espiritual que provocó lo que aún hoy día se conoce como el nacimiento de la iglesia pentecostal de nuestros tiempos. Fue allí, en Los Ángeles, California, en la calle de Azusa, donde se provocó esta situación. Ahora, esto desató un mover pentecostal, esto desató un mover y un creer en el obrar de Dios y en la manifestación de Dios. Ahora, también estamos hablando de un avivamiento. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Déjame decirte, y allí tenemos una imagen, y quiero que te vayas conmigo a la imagen de un asador. ¿Cómo se ven los carbones cuando estamos encendiéndolos para preparar una brasa? Normalmente hay primeramente unos pequeños carbones que están apagados, y tiene que venir una llama que inicie en ellos un proceso de combustión, un proceso de encenderse, y cuando poco a poco cada uno de esos tizones se enciende, esto provoca una llamarada que no comienza de manera automática. Una gran llama, el gran fuego de Dios no se produce de manera instantánea ni de manera automática. Es el resultado de un avivar poco a poco los unos con los otros. Ahora, segunda de Timoteo, Pablo invita a Timoteo a decirle: aviva el don de Dios que está en ti. Porque Pablo, a pesar de ser tan joven, la gente estaba cuestionando y dudando de su llamado. Y Pablo le dice: Timoteo, no dudes de lo que hay en ti, aviva el don de Dios que hay en ti. Y yo quiero decirte que primeramente el avivar sucede sobre algo que ya está vivo, porque lo que estaba muerto y viene a estar vivo es una resurrección, pero el avivar es sobre lo que ya está vivo.
Y el avivamiento espiritual solo puede venir sobre aquellos que ya han iniciado una vida en Cristo. Y el avivamiento espiritual va a producir un avivar en los que están vivos, pero va a producir, así como una brasa, así como un carbón, que los que aún no sean encendidos por el toque de Dios. Amén. Y quiero que estés allí conectándote con lo que estoy queriendo transmitir. Ahora, ¿cómo se describe un avivamiento? Un avivamiento es una visitación sobrenatural de Dios. Es una visitación inesperada. Nadie se imagina que va a suceder en ese instante. Un avivamiento no sabemos cuándo ni dónde puede suceder, pero un avivamiento afecta la vida de todo lo que está en ese lugar, región o país. Y preparando este mensaje me encontraba con algunos predicadores que compartían sobre esta temática y escuché algo que captó mi atención. Y es algo que tal vez nosotros conocemos, pero que necesito traerlo como parte de esta información. El pecado es un asunto de un individuo, pero las consecuencias del pecado es un asunto que afecta al individuo y todo lo que le rodea. El avivamiento es algo que se produce en la vida de un individuo, pero las consecuencias del avivamiento, así como el pecado, generan un impacto en todo lo que rodea al individuo. Y yo quiero contarte de otro lugar que sé que vivió y que ha vivido un avivamiento de parte del Señor. Y es un lugar que se llama Almolonga, un pequeño pueblo en Guatemala. Guatemala, según las estadísticas en este momento, mencionan que es un país cuya población en un 95% son cristianos. Y Almolonga era un lugar donde había tradición agrícola, pero donde lo que allí se producía era muy pequeño. Y si no me equivoco, la estadística que ellos mencionan era que naturalmente ellos producían alrededor de 2 camiones de productos agrícolas a la semana. Pero a partir del avivamiento que se generó en Almolonga hace algunos años, se ha producido un fenómeno sobrenatural en términos agrícolas. La producción agrícola de este lugar, los vegetales, los frutos de la tierra de este lugar son de un tamaño sobrenatural. Lo natural es que los tomates tengan una medida, un diámetro tal vez de 4 o 5 centímetros a lo mucho, pero los tomates de Almolonga pueden ser tomates con un diámetro de 20 centímetros. Y ustedes me dirán, eso es una exageración. Los plátanos, las zanahorias, los brócolis, los coliflor pueden ser mucho más grandes que el tamaño de mi cara. Y quiero que tú busques allí para que veas lo que te estoy diciendo. Almolonga en Guatemala. Lo que te quiero decir es que cuando viene el avivamiento de Dios sobre un lugar, no solamente es afectado a los individuos que reciben esa visitación de Dios, sino que aún la tierra puede ser afectada. Y esa es la razón por la que el Señor en su palabra nos dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintiera de todos sus pecados, yo vendría y sanaría la tierra. Y los estudiosos y los grandes hombres de Dios de este tiempo, los profetas de Dios, están diciendo que esta situación, que esta cuarentena, que esta enfermedad que ha llevado por primera vez en la historia a que la humanidad se encuentre en igualdad de condición, va a producir un avivamiento. Y yo estoy creyendo y anhelando que sea una realidad. Amén. Ahora, en lo natural y en lo espiritual, en lo natural, un proceso de cuarentena busca que se genere un proceso de purificación, un aislamiento, una desinfección del cuerpo, o en el mejor de los casos, que lo que puede contaminar no te alcance. Ahora, en lo espiritual, las cuarentenas procuraban también un proceso de santificación y purificación, pero sobre todo un proceso a través del cual el pueblo entendiera el propósito de Dios en llevarlos a un proceso de aislamiento. Lo que quiero decir con esto es que tú y yo, como hombres de Dios, tenemos que poder entender qué hay detrás de este proceso de cuarentena. Este proceso de cuarentena no puede ser solamente un tiempo en el que nosotros estamos buscando tener una nueva oportunidad de negocio. Este proceso de cuarentena no puede ser un tiempo en el que simplemente nosotros necesitamos que Dios se manifieste para mi necesidad exclusiva.
Este tiempo es un proceso a través del cual Dios está provocando, Dios quiere que se genere en nuestra vida una transformación que provoque que de este tiempo no salgamos iguales. Y yo quiero ir ahora al libro de Nehemías. Nehemías es un libro que Dios nos dejó en su palabra para mostrarnos cómo la restauración de las ruinas de una historia necesitan ser desarrolladas en comunidad. Nehemías refleja un libro a través del cual se enseña liderazgo, un libro a través del cual se enseñan estrategias, pero también es un libro a través del cual un pueblo reconoce que cada uno de ellos en conjunto necesita unirse, desarrollar la unidad en el espíritu. Y no sé cuántos pudieron participar de nuestras 2 vigilias unidas como la gran misión que somos, Misión Suramérica. Y me tocaba tanto el corazón escuchar el viernes cuando compartían que en Cali el grupo de intercesores está involucrado en una buena medida por los ancianos de la iglesia. Y que ellos están felices y han desarrollado unas cadenas de oración 24/7. Y oran en la madrugada, oran en la noche, oran al mediodía. Los niños tienen un tiempo de oración. Y escuchábamos tantos testimonios que nos dejan ver que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Que nos dejan ver que el poder de Dios sigue moviéndose en medio de nosotros. Y esto se provoca cuando nos juntamos y en la unidad en el espíritu podemos sentir el fluir de Dios en medio de nosotros. Y ahora voy a mencionar un poquito de esto, pero yo quiero que tú puedas hacer un pare hoy y reflexionar qué está sucediendo en tu vida, qué está sucediendo con el vecino, qué está sucediendo en la iglesia. Y yo quiero decirte que aún nosotros como comunidad cristiana de fe y esperanza en Turbaco, por primera vez estamos viendo la respuesta, estamos viendo el fruto en áreas que habíamos estado orando y anhelando que se produjeran en la gente. Estamos viéndolas, como el altar familiar. Estamos viendo una respuesta a la invitación de Dios. Estamos viendo el disponer del corazón de la gente por acercarse a la palabra. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con el mundo? Nosotros no podemos aislarnos y desconectarnos de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo. Y quiero usar Nehemías para explicar. Y antes de ir a los dos textos que me van a ayudar a transmitir cuando yo les diga, Nehemías es la historia del pueblo de Israel y venía de un proceso de esclavitud, venía de 70 años de esclavitud. Este es un proceso distinto a lo que pasó en Egipto. Pero finalmente sucede lo mismo, venía en un proceso de desolación. Nehemías lloró y pidió permiso al rey para poder ir a reconstruir las ruinas antiguas, a reconstruir lo que la historia, lo que el pecado, lo que la maldad de los hombres había provocado en su nación, en Israel. Y él lloró y clamó y su corazón se entristeció por lo que estaba pasando. Y siento aún ganas de llorar, porque creo que eso es lo que en este momento hay en el corazón de Dios. Deseo de llorar al ver lo que ha pasado con su creación. Un profundo dolor de ver lo que ha sucedido en el mundo. Pero también sé que Dios quiere que nosotros empecemos a tener una actitud de clamor, de gemir. Y el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de Nehemías nos dejan ver todo el reflejo de lo que fue el accionar de un pueblo en esa actitud de buscar el anhelante y profundo momento en el que Dios viniera a visitarles. Amén. Y quiero que hagamos allí un paralelo. Capítulo 8 de Nehemías, voy a permitirme leerlo, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está de delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Daniel. Aquí trajeron el libro de Dios. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Aquí estaba congregada toda la gente, grandes, pequeños, niños, ancianos.
Versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Vamos a ver el capítulo 9. Voy a sacar allí solo unos pequeños apartes, y estamos avanzando ya en el mensaje. Versículo 1, quiero que miremos nuevamente en el capítulo 8, dice que se reunieron el primer día del mes séptimo. Y en el capítulo 9 dice, se reunieron los hijos de Israel, los que tenían que reunirse nuevamente. Había unidad. Y aquí hay dos elementos que son fundamentales para que se produzca un avivamiento. Buscaron la presencia de Dios, se unieron en esa búsqueda y estuvo en medio de ellos la palabra de Dios. Versículo 2 dice, se habían apartado de todos los descendientes extranjeros y de otros pueblos. Para poder contextualizar con lo que estamos viviendo, ese versículo describe el proceso a través del cual ellos se purificaron. Sacaron de ellos todo lo que los ponía en mezcla, en este proceso de distorsionarse con las costumbres de otros pueblos. El pueblo de Israel en este momento entendía la necesidad de santificarse en ellos como pueblo. Y dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3 dice, se acercaron a la palabra y reconocieron los pecados de sus antepasados y dispusieron su corazón al arrepentimiento. Y en Nehemías capítulo 9, si no me equivoco, dice que se reunieron el día 21 del mes séptimo. O sea, habían transcurrido varios días desde que ellos habían tomado la decisión de entrar en este proceso de santificarse y de entregarse al Señor. Pero ellos juntos como pueblo se unieron y se juntaron. Y si tú lees todo el capítulo 9, que es bastante largo, pero yo quiero animarte a que lo puedas leer allí con toda la atención e identifiques todas las cosas. Una de las cosas que llama mi atención, por ejemplo, en el versículo 4, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. El pueblo dice allí que se reunieron más o menos a la 4:00 del día y estuvieron una 1/4 parte del día. Y si tú sacas los cálculos, esto aproximadamente tiene que ver con que estuvieron allí más o menos 6 horas al sol, leyendo la palabra y pidiendo perdón por sus pecados. Yo no sé tú, pero 6 horas al sol, leyendo la Biblia, toda la congregación y pidiendo perdón, es algo que no es natural. Es algo que no es común. Y una de las características en los diferentes avivamientos que se han dado alrededor del mundo es que hay unos elementos en común. Y como comunidad, como iglesia, como congregación, como pueblo de Dios, han tomado la decisión de provocar espacios a través del cual claman al Señor, se rinden al Señor, piden perdón al Señor, se humillan delante de Dios y comienzan a hacer cosas que no son comunes. Comienzan a tener entregas y disposiciones que salen de lo común. Tú y yo a veces creemos que con solo media hora de oración vamos a provocar una gran transformación en nuestra familia. Y ayer compartíamos la importancia de los blancos de oración en el ayuno. Y mis amados, esta cuarentena tiene que producir en nosotros algo más que una nueva manera de tener ingresos en casa. Esta cuarentena tiene que producir en nosotros algo más que hacer ajustes en nuestra vida alimenticia o en nuestros hábitos de ejercicio. Esta cuarentena tiene que provocar tiempos, intimidad, pasión, avivamiento por la presencia de Dios. Amén. Y versículo 16 del capítulo 9 dice, mas ellos y vuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. La palabra de Dios también nos ha enseñado, y creo que todos conocemos este versículo, y yo lo cité al inicio de esta palabra, que si mi pueblo se humillare y pidiere perdón de sus pecados, se arrepintiera, yo vendría y sanaría su tierra. Y esta es una actitud generalizada en la que tenemos que entrar todos en este tiempo. Humillarnos delante del Señor, pedir perdón por nuestros antepasados,
clamar como nunca antes, como dice aquí el inicio del capítulo, y creer que Dios se va a manifestar. Esta es una porción que habla de un avivamiento que inició en este momento para el pueblo de Israel. ¿Qué características tiene el avivamiento? Y con esto voy acercándome al final. Es una orquestación soberana de la mano de Dios. Tú y yo no podemos provocarla. O sea, quiero que entiendas que tú y yo podemos esforzarnos por avivar el don de Dios que está en nosotros, como le decía Pablo a Timoteo. Es mi responsabilidad disponerme, es mi responsabilidad entregarme. Y ayer incluso en el tiempo del ayuno, el pastor Jesús nos compartía que el ponernos citas, el agendar dentro de nuestro horario esos tiempos de oración, pone disciplina en nosotros, va a provocar un despertar, un avivar en nuestra vida. Al principio, cuando comenzamos a leer, nos cuesta. Y una de las cosas que hemos estado escuchando del altar familiar es que algunos nos han dicho: pastora, yo realmente no tenía disciplina de lectura. Ahora leo y siento que Dios me habla. Y es la palabra de Dios lo único que va a exponer a la luz lo que nosotros necesitamos ajustar y cambiar. Otra de las características es que se manifiestan cosas poco usuales, manifestaciones sobrenaturales a través de las cuales Dios visita el lugar. En Hechos reflejó que descendieron lenguas de fuego, que se escuchó un ruido de estruendo. En el relato que hace la historia sobre la calle Azusa en Los Ángeles, California, dice que allí se escuchaban ruidos de estruendo, el viento, el rugir del viento. Y déjame decirte que ha habido otros lugares en donde se ha manifestado este tipo de cosas. Tú y yo tal vez hemos participado en momentos en donde a partir de un tiempo de oración hemos escuchado ángeles cantando. Y si tú que me estás escuchando es la primera vez que te conectas con nosotros, yo quiero decirte que esto que yo estoy hablando no es un cuento. Esto que yo te estoy diciendo no es una fantasía de la que estoy relatando, es real. Aún hoy siguen existiendo los milagros a través de los cuales Dios puede enviar sobres con dinero por debajo de la puerta para tu necesidad. Sé de estos días de alguien que en su cuenta recibió un dinero y todavía no sabe de dónde salió. Sé de una familia que recibió una llamada el día jueves para notificarle que no podían seguir pagando la misma cantidad de ingresos que normalmente recibían, y este valor que estaban recibiendo recortados coincidió con el valor del recibo de la luz que tenían que pagar ese día y que estaba vencido. ¿Y sabes qué? Al día siguiente, muy temprano, alguien que tenía más de 6 meses sin contactarlos les escribió a decirle: mándeme la foto de su recibo porque voy a pagarla. Y si para ti esto no es sobrenatural, no sé entonces qué puede hacerlo. Si yo voy y salgo y le cuento a alguien esto que te estoy diciendo, van a creer que son cuentos. No, esto no son cuentos. Es la manifestación de la gloria del Señor sobre la tierra. Mi Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre. Mi Dios es el Dios que quiere manifestarte sobre tu vida de una manera tan poderosa que no vuelvas a ser igual. Mi Dios es el Dios que yo necesito que influencie la vida de mis hijos y mis generaciones. Amén. Los avivamientos generan una mayor sensibilidad al pecado y esto genera arrepentimiento. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Empezaron a ser conscientes de los pecados de sus antepasados. Empezaron a reconocer lo que por años los había acompañado. Hebreos 12 dice que debemos dejar el lastre que nos asedia, lo que nos estorba para poder seguir avanzando. Los avivamientos generan mayor sensibilidad a la santidad de Dios. Cuanto mayor es la luz, podemos ver con mayor claridad lo que está sucio. Entre más nos acercamos a la presencia de Dios, más evidente va a ser para mí quitar de mi vida lo que no me permite acercarme al Señor. Y cuando tú escuchas los testimonios de lo que pasó en Almolonga, ellos comienzan a decir que por todas partes, tú ves en el pueblo, mi esposo conoció ese lugar, yo aún no lo conozco. Este es un lugar donde por todas partes tú ves negocios con el nombre de Dios. Y ellos decían, la gente a veces se burla, pero ¿qué otro nombre vamos a poner si es Dios el que nos dio el negocio?
no hay vergüenza, no hay temor para hablar de Dios, no hay temor para contar lo que Dios hace, no hay temor para explicar lo que Dios quiere obrar. Amén. Y los avivamientos traen una mayor sensibilidad por la palabra. Y voy a decirte algo que es súper importante. Pueden haber avivamientos sin que eso genere reformas. Pero todas las reformas que se han conocido en el mundo vienen acompañadas de avivamientos. Las reformas tienen que ver con cosas que incluso afectan las leyes, afectan el gobierno, afectan la tierra, afectan todo el entorno. Y yo estoy clamando por un avivamiento para el mundo. Nosotros no podemos salir de este tiempo simplemente dándole gloria a Dios porque me diste una nueva oportunidad de empleo, porque me sostuviste en este tiempo. Y quiero decirte que si hay algo que hace apagar un avivamiento, y quiero pedir que proyecten esa imagen allí, en el versículo 27 del capítulo 9 de Nehemías, dice, todo este capítulo relata lo que sucedía, que el pueblo se arrepintió, pero se olvidaban de sus pecados, que el pueblo pidió perdón, que mis antepasados fueron duros de corazón. Pero el versículo 27 dice, pero en tiempos de tribulación clamaron a ti, y tú desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Amado, ¿qué va a pasar cuando pase esta cuarentena? Cuando creas que ya viene la paz. Y cuando las cosas están bien, Dios se vuelve el último en nuestra lista de prioridades. Ayer escuchaba que cuando se dio el evento del 9/11 en Nueva York, las iglesias en Estados Unidos tuvieron un lleno total al domingo siguiente. La gente se volcó a buscar de Dios. Pero ¿sabes cuánto duró eso? 90 días, en lo que volvieron a tener paz. Y sí es cierto, la palabra nos enseña que Dios no envía mal sobre nosotros. Pero sí es cierto que Dios permite que vivamos tiempos de aflicción para que volvamos nuestra mirada a Él. Es tiempo de avivamiento. Yo anhelo ver mi familia rendida a los pies del Señor. Y tú que nos miras en esta mañana, yo quiero decirte que lo más importante de este tiempo no es sobrevivir. Lo más importante de este tiempo es encontrarnos con el Señor. Y ayer escuchaba también que la idolatría es el pecado universal de los hombres. ¿Cómo así? Cada vez que nosotros quitamos a Dios del primer lugar, sin darnos cuenta, rápidamente ponemos cosas antes que Él. Y todo lo que nosotros tengamos antes que Dios se vuelven ídolos para nosotros. Por eso la idolatría es y será por siempre ese pecado universal, ese pecado constante en el que nosotros caemos, ese pecado constante en el que tú y yo entramos cuando entramos en un proceso de calmarnos. Mira lo que dice el versículo 27. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Y quiero cerrar con esta frase del pastor Miguel Núñez, que dice que somos un Nuevo pueblo Colgate Natural Extract obstinado con carbón activado por darle la Más crema. espalda a Dios. Pero tenemos un Dios obstinado por acercarnos a Él. Y voy a volver a repetirlo. Somos un pueblo obstinado por darle la espalda a Dios. Vez tras vez nos inventamos tantas cosas. Ahorita no tengo tiempo, ahora no puedo, mañana lo hago, hoy estoy ocupada, pero Dios está preocupado porque yo me encuentre con Él. Y yo quiero ser sincera contigo, aún para personas como yo, para personalidades como la mía, que somos tan aceleradas, no es fácil obligarnos a hacer un pare y buscar del Señor. Y esta porción de Nehemías me recuerda lo que ha sido una constante a lo largo de la historia. Esta es una porción que relata una situación como esta, pero esta ha sido lo constante a lo largo de la historia. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vivimos en situaciones en las que estamos bien y luego sin darnos cuenta sacamos a Dios de nuestra vida.
Europa fue uno de los primeros países que envió misioneros al resto del mundo. Y hágame el favor, ¿en qué condición espiritual se encuentra Europa hoy? Hoy debemos ser nosotros los latinos los que vayamos allí a evangelizar. Estados Unidos ha enviado misioneros a lo largo de la historia durante mucho tiempo, pero también sabemos que en los últimos años su actitud frente a la necesidad de Dios ha cambiado. Tú y yo somos colombianos, vivimos en un país de una tradición, de una religión por tradición, pero aún siendo cristianos nosotros podemos entrar en procesos de enfriamiento. Cada vez que como seres humanos tenemos paz, lo fácil es acordarnos del Señor. Y hay una porción también en el Salmo que dice: no me des tampoco que reniegue de ti, ni me des tanto que me olvide de agradecer. Nuestra actitud es olvidarnos del Señor. Y un avivamiento va a ser evidente porque todos vamos a reconocerlo. Pero ¿cuándo va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Pero sí quiero creer que necesitamos que se manifieste el tercer Pentecostés sobre nuestra vida. Sí quiero creer que necesitamos la manifestación gloriosa de Dios sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que ante la manifestación de la gloria de Dios, cuando Dios mismo desciende y toca nuestras naciones, lo único que puede suceder es que haya una transformación completa. Así que, mi amado, tiempo de oración, unidad en el cuerpo, búsqueda de la palabra, arrepentimiento, son elementos constantes en todos los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia. Así que yo no sé si va a suceder o no, pero creo que estas son las 4 cosas en las que debemos concentrarnos en esta cuarentena. Y pasada la cuarentena, no olvidarnos de ellas. Así que quiero orar y quiero que tú te unas a mí allí en este momento para cerrar con esta palabra y que clamemos por un avivamiento que traiga la transformación de nuestra vida. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido perdón por la necedad de nuestro corazón. Te pido perdón, Señor, por la necedad de nuestros antepasados. Te pido perdón, Señor, por habernos dejado llevar por el día a día y olvidarnos que mi prioridad debe ser tú, Señor. Padre, hoy pedimos perdón como nación, como país, y pedimos en el nombre de Jesús que limpies a Colombia. Hoy, Señor, entendemos la palabra que dice que si oramos y nos arrepentimos de todo corazón, tú vendrías y sanarías nuestra tierra. Hoy, Señor, nos unimos a ese sentir de los hijos de Dios en este tiempo, Señor, por todo el mundo, que hablan de que viene un avivamiento y viene un tercer Pentecostés. Padre, queremos ver la manifestación, Señor, de lo sobrenatural en medio de nosotros. Así que en esta hora, Señor, te pedimos que vengas y toques mi vida, mi mente, mi corazón y me lleves a esa experiencia que solo puede suceder de la mano de tu Santo Espíritu. Padre, llénanos con tu Espíritu para conocer tu poder. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú vienes a sanar todas las naciones de la tierra. Padre, que este sea el tiempo, Señor, en el que nuestros ojos vuelvan a ti, Señor, y pongas en nosotros el primer amor. Así que, amado iglesia, esta es la palabra de Dios que siento de corazón compartir. Y creo firmemente que el tiempo en el que Dios debe manifestarse ha llegado, para los que creemos y para los que no creen también. Pero recuerda que esos tiempos producían, de acuerdo a lo que decía Jesús, que salieron para Samaria, para Judea y para todos los confines de la tierra. Así que, mis amados, que el avivamiento de Dios en nuestro corazón, que no sea un tiempo de secarnos, que no sea un tiempo de morir, que sea un tiempo del avivar de Dios en nuestra vida y que esto produzca el salir sin temor a predicar. Hoy literalmente se están predicando por todos los canales 24 horas al día la palabra de Dios. Tú y yo somos otro canal a través del cual Dios predica y lleva su palabra. Así que, amado,
que este sea el tiempo en que avivemos el corazón de nuestros hijos, que miremos atrás, veamos lo que ha quedado, pero miremos hacia adelante el futuro de gloria, en el nombre de Jesús. Así que hoy te esperamos a las 5 de la tarde para el tiempo de Superiglesia. Nuestros niños también están aprendiendo y queremos que tú te juntes con ellos y recibas y los acompañes en el proceso de enamorarse del Señor. Amada iglesia, te bendigo y declaro que esta palabra no regresa vacía, que es una palabra en la cual se expresa la manifestación de Dios.